Hola chicas, el día de hoy en este video vamos a hablar sobre papeles para poder imprimir. Y estos videos son una serie de muchos videos que forman parte de un curso que se llama Scrap desde cero y pueden encontrarlo en mi grupo Mimelo Scrap. Voy a dejar un enlace aquí en la cajita de descripción de donde pueden encontrar este grupo para unirse a él. Y pues primero que nada quiero mostrarles mi papel preferido de mis preferidos, que es este papel Epson. Este papel imprime con muchísima calidad, es un papel para inyección de tinta. ¿Y por qué marca Epson? Porque mis impresoras, algunas de mis impresoras son marca Epson. Les comento que yo soy fotógrafa, duré muchos años con un estudio fotográfico abierto, y pues eso me hizo irme como especializando un poquito en papeles para poder imprimir. Entonces este papel lo pueden conseguir en Office Depot, en tiendas departamentales, en tiendas de computación. Ahí pueden encontrarlo. No es un papel económico, sin embargo es un papel que ofrece muchísima calidad. En el transcurso del curso vamos a ver cómo imprime, con qué calidad imprime el papel Epson. Y hay otros papeles fotográficos, por ejemplo este papel pues es ultra blanco y lo que nos ofrece son hojas en papel fotográfico, pero que aunque se imprimen en inyección de tinta, la superficie pues es como lustrosa, o sea, es de brillo, es de mucho brillo. Es un papel de marca IBM y pues también obviamente cada papel fotográfico hace un papel especial para sus impresoras. Epson vende papel Epson, IBM vende papel IBM. ¿Qué otras? Dejen veo si se me vienen a la mente algunas otras marcas. Por ejemplo, bueno, ahorita se me vienen a la mente y les menciono, pero todas las compañías que tienen papel fotográfico venden impresoras, entonces lo hacen para sus distintas marcas. Aquí vemos otro papel IBM. Este papel pues también es diferente al que vimos acá, o sea, no tiene el mismo acabado de que es ultra brillante. Este papel es mate, pero hay una gran diversidad de papeles con los que ustedes pueden lograr hacer impresiones de mucha calidad. Este papel son etiquetas autoadhesivas tamaño carta, es decir, voy a sacar una hoja, es decir que toda el papel es una calcamonía completa, por así decirlo. Pueden ustedes imprimir aquí lo que quieran y después de haberlo impreso lo pueden sojar y pueden hacer sus propios stickers para decorar. Es marca Office Depot y es muy económico. Este sí podemos pues conseguirlo con mucha facilidad en nuestro país, y me imagino que en otros países que no haya Office Depot pues también ha de ser muy fácil de conseguir. Aquí nos dice que es para láser e inyección de tinta, entonces tenemos esas dos opciones de que para cualquier impresora lo podemos utilizar. Y les voy a mostrar varios tipos de papeles que yo utilizo y que les recomiendo. Este, por ejemplo, es un acetato que es para imprimir con tóner seco. Entonces ustedes pueden imprimir sus propios acetatos en impresora láser y posteriormente pueden ponerle foil y pueden hacer sus propios decorativos para sus álbum con este papel acetato. También es económico considerando que trae 100 hojas y que es tamaño carta, entonces le podemos sacar pues mucho provecho al acetato. Y vamos a hablar sobre esta marca de papel que también es de mis favoritas, es la marca Poshteca. Esta marca está de venta en Office Depot. Office Depot tiene papeles exclusivos de Poshteca que no vende directamente Poshteca, sino que lo surte solamente a través de Office Depot. Este papel ya lo he usado en álbums de bebé, que tengo varios tutoriales en mi página. Si nos acercamos pues vamos a ver que tiene una textura de rombos y pues también
lo tenemos en tonos blancos, en tonos marfil. Es un papel de un buen gramaje, 180 gramos, y nos ofrece pues una calidad impresionante. Hay algunos otros papeles que es difícil que los agarren todas las impresoras. Por ejemplo, este papel es de 216 gramos. Por lo mismo de que es de 216, pues ya baja la cantidad de hojas. Mientras más alto es el gramaje, los paquetes los vamos a encontrar de 50 en vez de 100. También es un color marfil, pero al ser grueso, no todas las impresoras de rodillos lo agarran. Entonces, a veces es más fácil imprimir en láser, en una impresora láser, con papeles de un gramaje tan alto como es este de 216. Aquí tengo otro que también es de Poshteca, pero es un papel delgado que da la apariencia como de pergamino. Esto ya entra dentro de papel porque es de 90 gramos. A partir de 120 gramos ya se les puede considerar cartulinas, y cuando es un gramaje así de este tipo, pues se le puede considerar papel. Pero también esta marca es muy buena para poder imprimir. Ahorita les voy a mostrar incluso los muestrarios que ofrecen todas las marcas. Este es ideal para poder hacer invitaciones. Es texturizado. Aquí podemos ver un poquito la textura del papel. Vamos a mostrarles. Yo trabajo también mucho con papel albanene, los compro por blogs. Esta es la marca que más me gusta, y sí imprimo en papel albanene. Por ejemplo, estos son sellos estampados en papel albanene. Si ustedes ven el papel albanene, pues es súper hermoso para poder hacer impresión de sellos. Estos sellos son de Tim Holtz, y pues me gusta mucho imprimir, pero también en la impresora se puede imprimir en papel albanene. En este curso vamos a hacer pruebas de imprimir en papel albanene. Es un poquito diferente al papel vegetal en cuanto a la sensación que da el papel, y el gramaje es un poquito diferente, pero estas dos opciones son muy buenas, tanto el albanene como el vegetal. Se los recomiendo bastante y son papeles muy fáciles de conseguir. En todos los países debe de haber papel albanene. Ahora les voy a mostrar, déjenme ver. Miren, aquí tengo unas autoadhesivas, son etiquetas autoadhesivas. Estas son de marca Poshteca. Las que les había mostrado antes eran de marca Office Depot. Estas son Poshteca y vienen en color pues como digamos craft, y toda completa es también una cartulina autoadhesiva. Esto se imprime en la impresora, lo que tú quieres imprimir, y posteriormente lo que imprimas pues lo puedes autoadherir en donde quieras, en una libreta, en la portada de una agenda, hacer tus propios embellecimientos o stickers. Y Poshteca pues nos ofrece una mejor calidad que el papel de Office Depot, pero vamos a ver, hay papeles muy baratos. Por ejemplo, este es papel opalina de 120 gramos, ya entra un poquito dentro de la gama de cartulinas, pero yo sí considero que es papel. Incluso con este tipo de papel y con este tipo de gramaje es que yo hago mis agendas, y quedan muy bien. Esta marca digamos que es de mediana calidad, y sin embargo no se patina los rodillos al usarla, entonces es recomendable. Sí se las recomiendo, pero me gusta, obviamente me gusta mucho más la marca Poshteca. Y este es papel como tipo revolución o craft, que viene de buen gramaje. Lo pueden encontrar suelto en algunas papelerías, y pues es ideal para hacer cosas de scrap. Lo venden ya cortado a tamaño carta,
pero pues lo pueden comprar también ustedes en tamaños muy grandes para poder hacer encuadernaciones de sus álbumes si los quieren forrar todos en craft y posteriormente pues vestirlos. Normalmente las compañías así como Poshdeca que trabajan papel a la venta de tanto de cartulinas para impresión como de papel para impresión tienen este tipo de muestrarios. Entonces ustedes pueden contactar a las empresas, hay muchas marcas de papel, pueden contactarlas y ellos pueden hacerles llegar un muestrario con muestras de cómo imprime este papel, bajo qué condiciones, y vienen muestras aquí del papel para que ustedes puedan ver la textura y el gramaje y que puedan elegir el gramaje correcto. Aquí se aprecian muy bien los gramajes, que se me hace ideal un muestrario para poderles hablar de gramaje. Por ejemplo, este es papel y como vemos es 104 gramos, es sumamente delgadito el papel, incluso pues aquí podemos ver que se trasluce la luz, si lo ponemos así pues se ven las letras. Aquí pasamos a 216 gramos, que ya es considerado una cartulina, y vemos que el gramaje es mucho más sólido. Y así es como nos van a mostrar. Muchos proyectos se hacen en conjunto, el papel con la cartulina. Por decir, si es una invitación de boda, tú puedes incluir una hoja en papel y una hoja en cartulina. Y te ponen aquí en los muestrarios pues todos los colores que existen de cartulinas, las texturas. Esta textura a mí me chifla, es una textura súper bonita, está como rayada, tiene hendiduras rayadas, se llama lop, y pues aquí vienen las muestras de los distintos gramajes de ese papel. Entonces, si ustedes no saben qué papel adquirir para poder imprimir su papel, pues solicitan un muestrario de impresión. En algunas empresas estos muestrarios se los otorgan a las personas que van a hacer nada más compras por mayoreo, pero en algunas otras empresas pues son más accesibles, incluso hasta te pueden dar. Les quiero mostrar algunos paquetes como estos que traen como muestras de impresión. Y te enseñan en estas muestras de impresión que son de obsequio, te enseñan pues distintos proyectos o productos que puedes hacer, o sea, de cómo queda en la impresión en los papeles. Estos te los obsequian para que tú puedas pues sacar ideas, te incluyen los sobres. Entonces esto también puede servir. En este sobrecito pues te ponen. Estos, por ejemplo, son los distintos papelitos que usan para darte, como es papel poroso, los llenan de perfume y te los obsequian en los centros comerciales, pero también vienen pues distintas frases, que tú puedes usar para hacer algunas decoraciones. Entonces es bueno acercarse a las empresas que distribuyen papel. Estas son muestras de acabados que se les pueden dar a las invitaciones, y ahí en estas empresas que distribuyen el papel pues los pueden dotar de todo este tipo de información. Era importante que ustedes pudieran ver las opciones de papel que tienen, porque a veces no salimos de la opalina y existen muchos papeles texturizados de mucha calidad, con distintos tipos de gramaje, con distintos tonos o colores, y pues era importante que los conocieran. Vamos a hacer muestras de impresión en todo este tipo de papeles para que ustedes puedan hacer proyectos de scrap en distintos papeles y salir de la opalina. Espero que les haya gustado mucho este video, y el día de mañana vamos a hablar acerca de cartulinas para poder hacer encuadernaciones, así que no se pierdan el video de mañana.